Un par de semanas nos habíamos concentrado en un informe que trajo mucha cola sobre esa mujer, esa cirujana, que fue acosada en su lugar de trabajo. Y la verdad le salió todo mal, ¿no? Porque cuando lo denunció le dieron la espalda a las autoridades de Maciel, Álvaro Villar, que era el director. Y bueno, tuvo que llegar a este programa para movilizar todo lo que generó, ¿no? Con esa cascada de denuncias de mujeres que también se sintieron acosadas en el ámbito de la medicina y en otros. Entonces veíamos una mujer víctima de una situación de abuso y a la cual el sistema le dio la espalda. Bueno, hoy quizás vamos a hacer lo opuesto, porque nos vamos a concentrar en hombres, ¿no? Hombres que han sido denunciados muchas veces por violencia doméstica o por abuso infantil, algo muy fuerte, terminando incluso tras las rejas, encarcelados, o años sin poder ver a sus hijos, y resulta que eran inocentes, y eso se terminó laudando en la propia justicia. Y nos remite a un problema muy delicado, que tiene que ver, por un lado, con las pericias que se hacen, pericias psicológicas, a un niño supuestamente abusado, a un adulto, a ver si es abusador o no. Qué rigor, qué certeza tienen las pericias que se hacen hoy en Uruguay. Y luego la legislación en nuestro país, que detrás de una muy buena causa, como es proteger a las mujeres, que obviamente, mayoritariamente son las más vulnerables, los niños, que son los más frágiles, pero que buscando ese objetivo loable y terminaron flechando la cancha muchas veces contra el hombre, un hombre que injustamente se queda en algunas ocasiones, entonces, en el peor lugar, ¿no? Y son los casos que nos vas a presentar en la noche de hoy. Sí, justamente a mí me gustaría primero puntualizar, ¿no?, que es tremendo la cantidad de femicidios que existen. Hablábamos de los casos de violencia doméstica que en nuestro programa a lo largo de todos estos años hemos traído, incluso abuso sexual infantil. Claro. Y sin duda que frente a una denuncia de estas, lo primero que hay que hacer y que es de orden es sacar a esa persona, al hombre de la casa. Sí, aunque no tenga la certeza Alejarlo. de que No es abusadora, por la duda. Claro, no importa, no importa si la denuncia, o sea, es creo y obvio. lo aparto. Ahora, se le tienen que dar las garantías del debido proceso. ¿Por qué? Porque la justicia está para llegar a la verdad. Y eso es lo que en algunos casos no está pasando. ¿Sí? Y lo que esto genera son consecuencias terribles, no solamente para esa persona que obviamente se denuncia, sino también para toda la familia, sobre todo cuando hay hijos en el medio. Conozco varios casos. Bueno, están llegando mensajes de que empezó a salir la promo. Claro, nosotros de acá no podemos laudar y decir tal persona es inocente, tal es culpable. Son temas muy delicados, ¿eh? Pero sí hay algunos donde la propia justicia, ¿no?, terminó fallando, absolviendo a un hombre, claro, después que estuvo un año y pico en cana, por ejemplo, o más, ¿no? O cuántos años sin poder ver a los hijos. Hay hombres, algunos se han encadenado el 18 de julio, y que el dolor más grande del mundo no es necesariamente estar tras las rejas, sino no poder ver a tus hijos. Y a veces, y vamos a decirlo, es porque la mujer le inventa una denuncia. Por bronca, por resentimiento, por lo que sea. De nuevo, no vamos a generalizar, pero que esas cosas pasan. Y está bueno que se sepa, y está bueno hacer algo para que esas cosas no ocurran. Y lo que vamos a procurar en este informe, precisamente, es ver qué está fallando nuestro sistema y nuestra legislación para que de nuevo se proteja a las víctimas, pero dando las garantías a todo el mundo. Así que por eso hablamos del abuso judicial, y este es el informe Porque Todo se sabe. En enero de 2019 se divulgó por redes sociales una serie de fotografías de jóvenes acusados de una presunta violación ocurrida en un camping de Balizas. Me llaman diciendo que estaban siendo difamados e injuriados, que habían estado en un camping, me cuentan la historia, que habían tenido relaciones con una chica y que estaban en las redes sociales apareciendo como violadores y que querían ponerle un freno a eso. Y bueno, queriendo aclarar la situación, enseguida llamamos a un abogado y nos presentamos en delitos informáticos. Me senté, hablé con quien termina siendo mi cliente y sinceramente le creí cada uno de los datos que me dio y vi su angustia relatando el hecho de la impotencia de lo que estaba viviendo y de la incredulidad de estar involucrado en un tema que se decía violación además en los medios de comunicación. La verdad que nos tomó muy por sorpresa que estuviera sucediendo esto, pero bueno, teniendo la total confianza de que había una equivocación o algo estaba pasando. Lo que me cuentan cuando yo me siento después a hablar con ellos es que ellos tuvieron sí relaciones sexuales, salen a bailar, están hasta las 6 de la mañana más o menos, vuelven, se acuestan a dormir, que parece raro, ¿no?, que un violador se quede en el lugar donde cometió la violación si es consciente de que va a ser acusado de violación. Bueno, ellos se quedan a dormir ahí y termina siendo el dueño del camping quien decide hacer la denuncia porque este hecho, en el caso de haber ocurrido, había ocurrido en su camping.
La presunta víctima tenía 25 años y más adelante declararía ante la justicia que ella no consintió tener relaciones sexuales con los 3 jóvenes. Lo que más me violentó fue cuando empezaron a decir vamos, vamos, y yo decía que no, y seguían. No es ella, y esto sí lo quiero aclarar, quien realiza la denuncia, y de hecho cuando la encuentran, ella reconoce, y esto no son palabras mías, sino del prefecto, que está en el acta además, ella reconoce que no sabe si quiere denunciar, que quiere seguir con sus vacaciones y que lo va a pensar. Pero obviamente la denuncia ya estaba hecha y ya había comenzado los canales de la investigación por parte de Fiscalía. Vamos a declarar, van los testigos, todos los chicos, y bueno, ese día los chicos terminan presos. La fiscal de Rocha, Valentina Sánchez, solicitó la prisión preventiva de los 3 jóvenes como medida cautelar y estuvieron 60 días en cárcel central, cuando el Tribunal de Apelaciones determinó que los liberaran hasta el juicio oral. Acá no es un hecho que ocurrió en el ámbito de 4 paredes, donde solamente esté en la declaración de los 2 protagonistas o de los 4 protagonistas. Acá hay más protagonistas. Nosotros no pudimos tener acceso a esas decenas de personas porque el camping no llevaba un registro. Entonces pudimos apelar a los conocidos, al dueño del camping, a los hijos del dueño del camping, a algunos amigos que también estaban allí, a un amigo que es el principal testigo, que es quien camina hacia la carpa, ingresa primero a la carpa, ve cómo después entran uno de los chicos y la chica y empiezan a tener seducción, besos, tocamientos, y ahí decide no continuar, y lo dice claro en la declaración porque no le gusta el sexo grupal. Ese testigo para Fiscalía no tiene validez y de hecho lo acusa de mentir. Vale más la palabra de ella que todo el contexto. Vale más la palabra de ella que todo el contexto. Y cuando uno lee con detalle lo que dicen los pactos internacionales que protegen a la mujer, etc., hablan del contexto. Sí, por supuesto que el relato de la mujer es indispensable, pero también tiene que ser tomado dentro de este contexto cuando el suceso no ocurre puertas adentro. No se puede desconocer todos los hechos. La relación sexual, además, no es solo un momento, no es el acto inmediato en el que se produce la penetración. Y parte del contexto del caso en cuestión es que por lo menos 4 testigos declararon haber escuchado a la joven manifestar ese día su deseo de mantener relaciones sexuales grupales. Sin embargo, días después declararía que el sexo que mantuvo con los 3 jóvenes fue sin su consentimiento. ¿Cómo me dice el consentimiento? Hay consentimientos que son expresos, es decir, vamos a tomar algo, sí, vamos, hay un consentimiento expreso, y hay otros que se van dando como tácitos. Salimos, te doy la mano, no me la sacás, ni me decís que no, te abrazo. Es complejo el tema. ¿Desde qué momento exigimos que se verbalice el sí de la mujer? Y estamos partiendo de errores muy graves, que es entender que el lenguaje es solamente una afirmación. En este sentido, la ley de género establece que el silencio o la falta de resistencia no deben ser valorados como demostración de consentimiento. Si tú aplicas la ley de género así, en bloque, colocan a los hombres en una posición muy vulnerable, porque prácticamente para no tener problemas, cuando van a salir con alguien y la situación va evolucionando, tienen que decir, bueno, stop, acá está un papelito, firmame que accedes al siguiente paso por escrito, porque si mañana se te ocurre reclamar, yo voy a tener problemas. El silencio de la mujer no se puede tomar como una negativa desde el momento que esa mujer está realizando con su cuerpo actos que avalan el comportamiento que está teniendo, porque si no estamos limitándonos a un punto gravísimo. Y la madre de uno de los jóvenes encarcelados siente que sufrieron las consecuencias de una justicia tendenciosa. Todo el proceso nos sentimos muy solos por parte de la justicia. Yo creo que por ser varón ya entras perdiendo. La ley de violencia de género, para mí el grandísimo error que tiene es que eliminó la presunción de inocencia. Es complejo. La ley de género ha traído cosas muy buenas, pero también cosas muy malas y muy peligrosas para la aplicación de la justicia. La ley no ha sido efectiva, porque si tú te fijas, han habido tantas muertes de mujeres como antes de esta ley. Si vos lo mirás desde el lado de que el hombre queda como en un segundo plano, esta ley nos santificó. Estamos santificadas por ley. No mentimos, decimos siempre la verdad y a su vez, frente a la duda, tienen que tomar la decisión que más nos sirva. Es claramente anticonstitucional, viola, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, ese que aquellas que pugnaban por los derechos de la mujer tanto mencionaron, pero que ahora muchas se meten en el bolsillo, que tiene que ver con los derechos humanos. Pero el 14 de julio, la jueza a cargo del caso de Balizas decidió el sobreseimiento de los 3 jóvenes por no encontrar pruebas ni argumentos válidos como para pensar en la culpabilidad.
La sentencia concluyó que ni de la pericia psicológica ni de la pericia médica surgen elementos que permitan determinar que hubo una relación sexual sin consentimiento, aunque la fiscal de Rocha, Jessica Pereira, apeló argumentando falta de perspectiva de género. Nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo de pagar todas las pericias para demostrar que los chicos son inocentes, cuando creíamos que era Fiscalía que tenía que buscar las pruebas para demostrar que los chicos eran culpables o inocentes. Ahora estamos en la etapa de esperar el dictamen del tribunal porque la fiscal apeló. En realidad fue una alegría inmensa, aunque no debería ser así, porque esto ya desde un principio, los chicos no debían haber estado presos. Otros de los casos donde queda expuesta la inequidad de la legislación uruguaya son las denuncias de abuso sexual infantil realizadas por madres contra sus exparejas. Ramiro tenía una hija de 3 años cuando decidió separarse de su mujer. Empezamos una relación un poco tensa porque costó un montón obtener un régimen de visitas. Ella no estaba afín a llegar a un acuerdo en ese sentido. Y Diego tenía 2 hijas de su primer matrimonio cuando volvió a formar una familia y tuvo a su tercera hija. Pero cuando ésta tenía 1 año, su pareja comenzó a tener problemas con sus hijas mayores. Se fue haciendo como que insostenible. En un momento tuve que decidir entre mis hijas o esta nueva familia y yo decidí mis hijas. Mis hijas son todas, las 2 anteriores y esta, y nos separamos. Y una vez separados, ambos comenzaron a tener problemas para ver a sus hijas. Y ella lo incumplió muchas veces, entonces yo denuncié una y otra vez en el juzgado familiar el incumplimiento del régimen de visitas. Y de a poco coordinamos el tema del dinero. El tema de las visitas siempre fue medio como que manejado por la madre, en los momentos y en los horarios que la madre disponía. No tuve más remedio que iniciar un juicio por visitas. Y lo que ocurre es que al año siguiente la madre incumplió algunas veces más el régimen de visitas y acto seguido lo que hace es presentarme una denuncia. Aparece con una bomba en el medio del juzgado, es decir, aparece con un informe de una psicóloga donde describía una cantidad grande de indicadores de abuso sexual. Por el padre. La madre me acusa de toquetear a mi hija. Yo quedé con los ojos así, no entendía nada. La verdad que fue muy fuerte, ¿no? Fue un shock importante. Y yo como padre, con la convicción de que no era nada que pasara en mi casa o conmigo, y eso quería decir que había alguna otra persona, es decir, la niña tenía contacto con alguien que le había hecho algo. Y después lo que hace es referir en una nueva declaratoria que mi hija tenía terrores nocturnos, que se masturbaba de manera exacerbada. En el propio informe, además de todos los indicadores, lo extraño era que el profesional ponía: no se sugiere aumentar las visitas. Cuando me presentan la denuncia, acto seguido yo dejo de ver a mi hija. La etapa de presumario duró algo así como 2 años y medio y yo en todo ese tiempo no la vi a mi hija. El Poder Judicial lamentablemente no tiene los equipos técnicos, la cantidad de técnicos suficientes como para hacer las pericias o las entrevistas en el tiempo que prevé la ley, que son tiempos muy cortitos. Entonces estas pericias se dilatan, pueden pasar 6, 7, 8 meses en que se haga. Cuando me llama Fiscalía para una entrevista, habían pasado 3 meses. En un expediente 3, 4 meses no pasa nada, porque es un expediente de papeles. En la vida de un niño de 1 año, 3 o 4 meses es un montón. En la vida de un niño de 1 año, 3 o 4 meses es un montón. Y yo enfrenté todo ese proceso de presumario con mucho optimismo porque digo, uno sabe qué hizo y qué no hizo, ¿verdad? Me tengo que preocupar porque algo está pasando o qué fea treta la que me están haciendo. Es muy raro decirte cómo te sentís. Impotencia es lo primero. Hoy el 80% de mis clientes son víctimas de falsas denuncias. Defender a la mujer no quiere decir que solo los hombres sean los golpeadores, los abusadores, los manipuladores, los que tienen enfermedades mentales, los psicóticos. Las enfermedades mentales primero no discriminan género. El odio tampoco discrimina por género. Por eso debe existir una justicia justa para saber quiénes son realmente las víctimas y quiénes son los victimarios. Una vez hecha la denuncia de abuso, son claves las pericias psicológicas a los niños.
Las pericias son conocimientos específicos en materias que el juez no está obligado a dominar y que por lo tanto sirven para ilustrar, para orientar en la investigación. Es imposible que nosotros podamos decir si ocurrió o no ocurrió un hecho. Podemos asesorar idóneamente hasta determinado punto, a tener la semiplena convicción de que podría haber cometido el delito. Cuando me presento en fiscalía, que me entrevistan, ahí leo que la niña había sido periciada físicamente, dio todo como que normal, es decir, como que no había prueba física ni psicológica de que hubiese un problema. Pero algunas pericias del Poder Judicial dejan mucho que desear. Me pericia una psicóloga de sede, del ITF, pericia a mi hija y pericia a la madre de mi hija. Esta señora lo que dice es que mi hija tiene síntomas como de haber sido víctima de una situación inapropiada. Y lo que dice la señora, como que no manifiesto emociones en la entrevista, que me presento a mí mismo como una víctima de un trato injusto, que no hago autocrítica de mí. Cuando tú empiezas a explicar que en realidad no es así, te dicen, no, bueno, pero acá dice sí, pero yo no... Empieza toda esa ida y vuelta que le va generando más frustración. Entonces puedes terminar con un informe que diga, sí, la persona no reconoce las actitudes violentas y sigue manteniéndose en su discurso negador y bla, bla. Entonces, la persona lee eso y decís, pero... No es discurso negador, yo no lo hice. Se ven pericias muy mal hechas, tienen muy poca fiabilidad cuando hay manuales de cómo tienen que hacerse las pericias. Más allá de que no es vinculante la pericia con el fallo judicial, yo puedo estar generando víctimas que no son tales y victimarios que no son tales. Y en las dos posiciones, la repercusión emocional, aunque sea diferida, va a ser tremendamente importante, tremendamente significativa. Por eso es también que hay que ser muy cuidadoso cuando un niño hace un relato, de no guiarlo, porque uno puede guiar el relato de un niño y que el niño termine diciendo lo que uno necesita escuchar. Veamos, este relato que el niño hace de esa situación aparentemente abusiva, ¿es coherente con la personalidad? ¿Mantiene el mismo nivel de lenguaje o cuando va a hacer ese relato cambia drásticamente la forma de hablar? ¿Lo repite siempre de la misma forma mecánica o añade elementos personales? ¿Hay retractación? ¿No hay retractación? Esto en una única entrevista es más una evidencia. Por proteger a la víctima, basta que solo haga una pericia de 40 minutos para afirmar que como su relato es coherente, alcanza para afirmar que es víctima de abuso sexual y por ende utilizar el relato, que es lo mismo que dijo en fiscalía, pero que lo dice en la pericia psicológica, para poder decir que alguien es culpable. Entonces esas pericias deben ser hechas con mucha mayor responsabilidad. Las pericias se hacen mucho después. Entonces, cuando vos haces una pericia, algo que sucedió hace mucho antes, es casi una investigación histórica. Por eso es que habría que adelantar el momento de la pericia, cosa que la ley prevé, pero porque por falta de recursos no se hace. Segunda situación. Los técnicos son pocos. Las pericias se hacen en poco tiempo, son informes de riesgo y situación, no son pericias que se hagan con técnicas y en 5 o 6 entrevistas y se diseña una estrategia. El nivel es muy heterogéneo, ¿no? Yo comparto contigo que hay pericias que son muy vulnerables técnicamente, hay otras que no. Me ha pasado de ver pericias que yo digo, caramba, sí, esto rayan o en la evidencia, o son videntes más que colegas, o vieron a otra persona. La pericia que a mí me hicieron duró algo así como 15 minutos. A priori yo te diría que es muy exiguo el tiempo, ¿no? Yo creo que nadie en este planeta, ni con toda la especificidad técnica que argumente tener, puede llegar a un juicio sobre si lo que se está diciendo es cierto o no con 40 minutos de una entrevista. Y yo estimaría que no menos de 3-4 horas, ¿no? Por otra parte, las declaraciones por delitos sexuales se llevan a cabo en dispositivos llamados cámara Gesell, donde se encuentran solo la víctima y el entrevistador, y esto es filmado con el fin de no revictimizar a la víctima, evitando que tenga que declarar en varias instancias. Pero algunos especialistas tienen serios reparos sobre cómo se están llevando a cabo en nuestro país. La cámara Gesell la aplica un funcionario judicial. Muchos te van a decir, bueno, sí, pero en el Código Penal viejo
las primeras indagatorias las tomaba el funcionario judicial. Bueno, pero no es lo mismo una indagatoria con la cámara GESEL. Que según ellos me dijeron, yo estaba equivocado, creí que era una semana que tenían de entrenamiento, son 4 horas, y que no son ellos voluntariamente quienes van a tomar las cámaras GESEL. Y esto tiene que quedar muy claro. Tienen una directiva funcional que tienen que cumplir. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, realmente entienden que no están capacitados y que realmente pueden influir sin quererlo en una forma muy negativa en casos donde se juega buena parte de la libertad, la vida, los bienes de las personas, ¿no? No puede ser aplicado por un funcionario judicial, tiene que ser aplicado por un psicólogo. Ramiro fue acusado de abusar de su hija de 3 años. El proceso penal duró aproximadamente 2 años y finalmente, el 21 de marzo de 2019, sucedió lo que nunca imaginó. Íbamos a hacer los mandados con mi señora y con mi hijo, y en el momento que estoy por agarrar el picaporte de la puerta, golpean y del otro lado había 2 policías y me notifican de que fui procesado. Pasó cosas muy difíciles mi hijo en la cárcel. A mí, por supuesto, me dolía el corazón. Fue muy complicado porque es un contexto distinto, hostil, son códigos distintos, la gente que habita mayoritariamente esos lugares es diferente. Yo nunca pensé que iba a estar privado de mi libertad. Para Diego, en cambio, las pericias fueron favorables. Después de tener mi pericia y los testimonios esos, se archivó el caso. No se apeló y se archivó por completo. Abril de 2019 se archivó todo. ¿Pero vos no veías a tu hija desde? Desde noviembre del 2018. Sin embargo, Diego sigue sin poder ver a su hija de 4 años, si bien el Tribunal de Apelaciones concordó con él y con la abogada de la niña que las visitas se tenían que retomar supervisadas en el Departamento de Asistencia Social. Llamo al DAS para preguntar qué había pasado y ahí me informan de que la madre había dicho de que no iba a llevarle las visitas, que no iba a coordinar y que no le iba a presentar. El juez tiene que estar al tanto de los incumplimientos que se hizo por parte de la persona que es quien tiene que cumplir con el régimen de visitas. Y de hecho el juez debe intimar a que eso se haga, so pena de pasarlo al ámbito de fiscalía, porque es un delito. Eso llevó otro tiempo más hasta que lo vio el juez intima a la madre de que la tiene que presentar y seguimos sin saber en qué circunstancia está la madre con el juez, porque ya como que no es un tema mío, es un tema de desacato con el juez, es un tema directo entre ellos. Por su parte, el abogado de Ramiro junto a su familia buscaron todas las pruebas posibles para demostrar su inocencia y finalmente, luego de estar 15 meses en prisión, fue absuelto por la justicia. Y la verdad que no sabía cómo reaccionar, fue algo que yo anhelaba fuertemente. Y yo quería que se hiciera justicia. ¿Y sentís que se hizo? Es una pregunta muy difícil la que me haces, ¿no? Porque debo estar conforme con el fallo judicial, pero en lo que es la vida de una familia, el destrozo que se produce es tan grande que no hay justicia que te lo pague. Pero muchas veces, por más que la justicia archive el caso o absuelva a quien fuera imputado, la revinculación con sus hijos se torna extremadamente difícil. Una vez que prueba y sale de la cárcel, toda esa situación le genera un estrés postraumático terrible y después hay que trabajar todo lo que tiene que ver con la revinculación, si es que se logra la revinculación, porque a veces el vínculo con los hijos se rompe y nunca más se recupera. Aún no he retomado contacto con ella. Legalmente estoy habilitado a hacerlo. Me gustaría saber qué le pasa, cómo está. Y hay más de un caso de padres que por estas situaciones ya tienen años sin ver a sus hijos y cuando uno intenta, que ya son más grandes, recuperar el vínculo, los chicos no quieren ver al padre y tienen mucho enojo. ¿Quién me va a decir a mí que mi nieta cuando me vea no me rechace? No podemos olvidarnos que esto parte de una realidad, es que las mujeres fuimos mucho tiempo víctimas de situaciones de abuso económico, psicológico, físico. No nos olvidemos de eso, porque acá parece que uno, si defiende a un papá o si defiende a un varón, es porque no es feminista o porque está en contra de los derechos de la mujer. Pero pasarse para el otro lado nunca es el camino. Los fundamentalismos no van de la mano de la justicia. Pero pasarse para el otro lado nunca es el camino. Los fundamentalismos no van de la mano de la justicia.
falta mucho rigor intelectual en las investigaciones judiciales. En el Uruguay la fuente de derecho es la ley, es la norma jurídica, el derecho positivo vigente. Sin embargo, tú lees una sentencia o lees un pedido fiscal y está plagada de datos de jurisprudencia y datos de doctrina. Ni la jurisprudencia ni la doctrina son fuentes de derecho en el Uruguay. Y la parte fundamental, que es la descripción fáctica y la prueba con logicidad intrínseca de que los hechos han sido corroborados, es sumamente pequeña. A mí lo que me parece mal es que existiendo pericias, existiendo testigos, existiendo todo, se siga avasallando mi derecho. Luchándole a los chicos todavía con esta angustia que han tenido que dejar los estudios. Socialmente es terrible esto para cualquiera, ¿no? Me preocupa mucho la predisposición ideológica, la predisposición conceptual que existe en la consideración de los casos. Muchas veces me quedo con gran aprensión sobre el sistema de justicia. Yo estaba en esa dualidad de que si sigo en esta lucha me va a seguir presionando más a la niña, va a seguir haciendo más infeliz a la niña, viendo ese tema que capaz que lo mejor era dejar acá la situación. Es decir, ya llevó mucho tiempo y si sigo va a ser peor. Cuando estoy en esa disyuntiva, en una conversación con la abogada de la niña, la abogada le dice a mi abogada, sí, la verdad que tiene razón, porque al final está peligrando su libertad solamente por una relación filial. Si vos no te arriesgas por tu hija, ¿por quién te va a arriesgar? Doy la vida por mi hija. ¿Qué me importa mi libertad? Yo amo a mi nieta, la extraño, pienso todas las navidades en ella, pienso diariamente. Yo quiero verla jugar con mi otra nieta. Quiero que ella esté con sus tíos. Yo quiero abrazarla. Y donde quiera que esté, te amo, mi amor. Quiero verla, por supuesto. Quiero verla, pero quiero que sea en condiciones que sean sanas para todos, especialmente para ella. Y decirle a la madre que en la vida no todo es maldad, que las cosas con el amor se logran mucho más que con el odio. Muy fuerte, como le decíamos, esta realidad y es importante subrayarlo, ¿no? 1000 veces hemos acá abordado situaciones durísimas de abuso. El abuso sobre un menor es lo peor que puede existir y como muchas veces quedan impunes esos abusadores. Y acá logramos, me acuerdo de un informe que hiciste vos, ¿no? Que la justicia actuara y terminara procesando y encarcelando, me acuerdo, a la madre y al hombre que era la pareja de esa madre por el abuso que hacían de unas chiquitas, ¿no? Sí. La abuela que desesperada se comunicaba con nosotros y decía, hagan algo, por favor. Y por supuesto que tratamos de hacer todo lo posible en ese sentido. Pero esto es igual de dramático, ¿no? Estamos viendo cómo esos hombres se quiebran, lloran, no solo hombres, también mujeres, como la mamá de Ramiro, que dicho sea de paso, lo quiero saludar. Su nombre no es Ramiro, ¿no? Nosotros le llamamos así. Lo que pasa es que en un comienzo, cuando Patricia hizo la entrevista, dijo, bueno, yo quiero que me tapen la cara, ¿no? y que me alteren la identidad, ¿no? Pero luego lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a decir mi verdad y a dar la cara. Y se está animando a enfrentar a todos los uruguayos y a decir, miren, a mí me metieron en cana injustamente, la justicia me absolvió y no tengo ningún problema en mirar a los ojos a quien sea. O sea que desde acá quiero reconocérselo con su nombre verdadero, que es Rodrigo, no Ramiro. Y a la mamá de Beatriz también, que como una leona estuvo peleando. Y vos me decías que estuvieron llegando muchos mensajes en este momento de mujeres también, ¿no? Sí, en este momento llegan muchos mensajes de mujeres que en realidad son abuelas. Son abuelas que hace años que no ven a sus nietos. Que claro, es como decíamos, ¿no? Cuando se rompe el vínculo con la mitad de la familia, no solamente con el denunciado. Y eso trae consecuencias graves psicológicas para ambas partes. Mirá, acá hay uno que dice, me pongo a disposición, tuve una denuncia de violencia moral de mi ex y hace 7 meses que no veo a mi hijo. Se sintió violentada por decirle que mi hijo tenía que ir a la escuela. Se sintió violentada, lo denunció y no ve al hijo en 7 meses. Es demencial. Por eso veíamos, y me gusta que dentro de los especialistas hay muchas mujeres, abogadas, como Marta Balfre, como Diana Brasinskas, ¿no? Y como Silvana Sachero, psicólogas, ¿no? No es un tema acá de guerra de sexo, de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres. Es un tema de sentido común y de tratar de dar las mayores garantías a todo el mundo. Hay falta de técnicos, como veíamos, por eso se demoran tanto esto. Los que somos padres sabemos lo que puede ser estar un mes sin ver a tu hijo, un año sin ver a tu hijo. Es demencial, ¿no? Falta de técnicos. Luego algunos técnicos que dejan mucho que desear. Esas pericias, y los que vos entrevistaste son peritos capos, ¿ah? Y que los tipos dicen, hay algunas pericias que no tienen ningún asidero. Y las sacan en media hora y dicen, ah, sí, acá el niño fue abusado. ¡Pum! Y rompen una familia, y una persona puede terminar en prisión
por algo que se hace muy irresponsablemente en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, y las cámaras GESEL a cargo de funcionarios administrativos, eso era algo que también llama mucho la atención. Pero también hay fiscales, por ejemplo, que por defender a la presunta víctima a capa y espada, desestiman las pericias o las metapericias que se llaman de parte. ¿Esto qué quiere decir? De parte es el que se pagan, ¿sí? La defensa de la persona acusada paga una pericia psicológica, forense, puede ser de cualquier tipo, el perito que es semiológica, Claro. ¿sí? Si a mí me acusan de abusar de mi hijo, bueno, yo contrato a un psicólogo para una pericia psicológica a ver si acaso hay algún signo de abuso, ¿no? Sí. Claro, eso ¿Y es... qué? Y el fiscal dice, ah, bueno, pero como le pagaste vos a este, ya sé que va a decir que sos inocente. Como de parte la desestiman. Sí. ¿Y qué dicen estos peritos? Y bueno, en realidad lo que ellos dicen es que primero ellos son peritos del registro único de peritos de la Suprema Corte de Justicia. Primero. Después tienen trayectorias de 20 años, por ejemplo, Washington Silvera, que veíamos el semiólogo, que trabajó en un montón de casos, incluso vinculado al Ministerio del Interior. Durante más de 20 años. Y una de las cosas que dice Silveira, este semiólogo es el que analiza los gestos, ¿no? La comunicación no verbal, porque vos podés decir una cosa, pero vos sabés muy bien, ¿no? Tu expresividad, la forma que mueves las manos, si te tapas la cara, entonces puede ir en el sentido contrario de lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, estos especialistas cuentan que, por ejemplo, cuando se los contrata, dicen, mirá, vos me estás contratando a mí, esto de ninguna manera supone que va a haber un resultado favorable a tus intereses. Yo voy a analizar esto y va a dar lo que va a dar. ¿Ah? Eso pasa con los peritos serios, claro, ¿no? Como en todas las profesiones hay de todo, ¿no? Bueno, justamente Gustavo Álvarez lo que nos decía cuando yo le pregunto, ¿y cuál es el resultado de la mayoría de las pericias que haces? Y me dijo, la mayoría son negativas. Y negativas, perjudiciales para su cliente. Perjudiciales para el cliente que lo contrata. Ajá. Entonces es obvio que en realidad esas pericias no llegan a los juzgados. Entonces cuando dicen, no, porque todas las pericias de parte son buenas, bueno, él me decía, sí, yo estoy de acuerdo, porque ¿qué abogado? Por ejemplo, él me decía una frase, ¿no? Por ejemplo, si la pericia dice, la persona tiene altos factores de riesgo para cometer el delito que se le imputa. ¿Qué abogado va a llevar esa pericia para defender a la persona? Claro, entonces, claro, no la gran mayoría son negativas. Está. Pero a lo que voy pasando en limpio entonces acá es que hay debilidades técnicas cuando se está definiendo sobre la tenencia de un hijo, sobre la libertad de una persona. Hay pericias que dejan muchísimo que decir en Uruguay. Eso es grave. ¿Tá? Más allá del tema burocrático, el tema de cantidad de profesionales es un tema de calidad de los profesionales. ¿Tá? Y tu vida depende de eso. Por otro lado, me llamaba un abogado penalista ahora, mientras escuchábamos el informe, me contaba un caso que él está patrocinando ahora. Una mujer denunció a su pareja por abuso de uno de los chiquitos, de los hijos. Se hizo una junta médica, 3 psiquiatras, por unanimidad, llegaron pero con contundencia a la conclusión de que no hubo ningún tipo de abuso, no hay indicios de abuso de ninguna manera, y es más, que el relato de la pobre niña está viciado de nulidad porque notoriamente fue manipulada. O sea, los psiquiatras de la Junta del ITF dicen, a esta niña se la manipuló para llegar a decir esto. ¿Vos te das cuenta de lo perverso? Y Silvana Yachero decía algo que va en contra de lo que acá, en algún momento hace años que hacemos esto, ¿no? Comprábamos como una verdad revelada, eso de que los niños no mienten. ¿Te acuerdas cuántas veces dijimos los niños no mienten? Y dicen, no, ¿cómo va a mentir un niño? Los niños y los borrachos no mienten, dice el sentido común. No, los niños pueden mentir. Pueden mentir. Y a veces pasa cuando el padre o la madre le lava el cerebro a ese niño, ¿no? Y lo va guiando y manipulando para que termine diciendo lo que ella o él quieren que digan, pobrecito. Son relatos implantados en realidad. No es que lo hagan... en las pericias igualmente salta. Si está bien hecha la pericia, salta que el relato, obviamente no podemos explicarlo porque es re difícil de fijarse qué palabras utiliza, en qué momento, cómo construye la frase. Claro, si es espontáneo. Claro, se dan cuenta. Pero en realidad, bueno, Silvana Yachero lo que me decía, si una persona puede convencer a un niño de que lo abusa sexualmente, que es un acto de amor y que no diga nada, ¿cómo no será para... decirle, por ejemplo, no sé, qué mal que pasás en lo de tu padre, te veo que venís triste. El lavado del cerebro, típico lavado del cerebro. Hay otro tema con respecto a las pericias, porque decís, ¿en manos de quién estoy? Bueno, podés contratarte una pericia particular, sí, pero cuesta plata eso, ¿no? Bueno, el dinero es todo un tema porque yo creo personalmente que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. ¿Por qué? Primero, que los abogados, obviamente que hay abogados de oficio, pero los honorarios son bastante elevados y las pericias salen miles de dólares. Es verdad, es el trabajo del perito y él tiene que cobrar su trabajo, pero no todo el mundo puede acceder a esto.
O sea, las pericias del ITF deberían estar bien hechas también, ¿no? Para no tener que contratar una pericia por fuera, todo. Pero en realidad para poder acceder hay gente que ha vendido hasta sus bienes. Claro, o sea, el único bien que tenía en la casa que estuvieron trabajando toda la vida para conseguirla, la han vendido para poder pagar, incluso en el caso de Balizas, pagaron un polígrafo. Caso de Balizas, no, eso fue increíble. Yo he hablado con algunos de los que estaban en el campamento y decían como esta joven de 20 y pico de años, toda la tarde se pasó diciendo que quería hacer una orgía, que quería hacer una fiesta. Y se lo decía a quien la quisiera escuchar. Y cuando de noche agarró a 3 amigos y se fueron a una carpa, yo hablé con el cuarto amigo que no quiso entrar en la carpa. Y dijo, no, yo no quise eso. Después termina denunciándolos a los otros por abuso. Sí, en realidad no, la denuncia no parte de ella, la denuncia pasa del el dueño del camping. Ella en realidad no se presenta a denunciar. Pero los chiquilines terminan encarcelados por haber 57 tenido días. sexo. Y ahí voy de nuevo a lo que decían muchos. La ley está flechada, la ley está bandeada. La presunción de inocencia, que es una cosa básica, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, cuando se trata de una denuncia que afecta a los derechos de una mujer, eso no existe, según lo que votaron nuestros legisladores. Y entonces no, yo tiendo a creerle a lo que dice la mujer y partimos de esa base. Epa, puede ser cierto y está bien protegerla, pero puede estar haciendo una injusticia brutal, ¿no? Y cuando una mujer inventa algo, porque esa es la otra pregunta, ¿no? Y le lava el cerebro al hijo, por ejemplo, como estamos viendo en algunos casos, sí, mi ex abusó de él, no quiero que lo vea más, ¿no está cometiendo un delito? ¿No pasa nada con una falsa denuncia? Bueno, en realidad la figura de la simulación de delito existe, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A la persona lo único que le queda es hacer un juicio contra el Estado, porque en la ley de género, en el artículo 59, que lo podemos ver, establece que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género, cualquier persona que tome conocimiento, puede ser el vecino, ¿no? Puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno. O sea, si la noticia es más o menos creíble, bueno, no importa que sea falsa, que después se demuestre que fue un invento, que vos lo que querías era cagarle la vida al otro, no pasa nada. Está bien, yo entiendo, quiere dar garantías, ¿no? Pero es como decía Daniela Brasinskas también, y se termina pasando de rosca. Entonces genera una nueva inequidad, con el signo opuesto, ¿no? Del que se pretendía evitar. Claro, es por eso que tampoco, como nos decía Marta Balfre también, es que no se llegan a hacer esos juicios porque sin dudas tienen las de perder. Bueno, hasta acá llegamos con este informe. Han llegado una cantidad de denuncias en el mismo sentido y de nuevo, no podemos de acá expedirnos sobre la culpabilidad o la inocencia de nadie. En estos casos es evidente, la justicia terminó archivando, absolviendo, bueno, por eso nos parecía que eran notorios y que valía la pena entrevistarlos. Pero esto también es un llamado de atención. No, justamente eso, que los casos que elegimos, la justicia actuó y en el caso de Balizas ahora se espera por el Tribunal de Apelaciones, pero son casos que fueron resueltos, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con el informe. Gracias, Patricia.